Bienvenido Cáncer a tu lectura para este mes de abril, donde vamos a ver pues un poquito las energías, cómo van a estar para ti, qué te traen las energías, ¿vale? Cómo va a estar tu situación a nivel general. Y bueno, Cáncer, te doy la bienvenida al canal Hechizos y Tarot de Medianoche. Mi nombre es Marisa, por si no me conoces. Te invito, Cáncer, a que te quedes hasta el final para que no te pierdas pues alguna novedad que pueda estar llegando para ti, alguna situación importante. Vamos a empezar tu lectura, Cáncer, en esta ocasión con los mensajes del oráculo. ¿Vale? Vamos a ver qué te quieren mostrar para este mes. Recuerda, si este vídeo te ayuda, pues también te invito a que le des a like, lo compartas con esa persona que necesite o que tú consideres que necesite. Y bueno, también que no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas ninguna novedad. Ahora empezamos tu lectura con los mensajes del oráculo. Empezamos con el mensaje del oráculo chino. Aquí te dice Cáncer que abril vamos a tener que buscar un poquito el equilibrio en las emociones, no dejarte llevar por las emociones porque te puedan estar jugando algún tipo de mala pasada. Es momento de reflexionar, buscar un poquito de calma y no impacientarnos. Sobre todo, ojo con las emociones, ¿vale? Va a ser un mes importante con respecto a eso. Vamos a ver qué más te quieren decir los oráculos. El oráculo de las brujas para este mes de abril, Cáncer. ¿Qué mensaje te trae? Disculpa si se escucha un poquito ruido, ¿vale? No puedo hacer nada. Y bueno, aquí te dice, te sale la carta del caldero, ¿vale? Algo se está cociendo en el aire. Abril va a ser un mes, Cáncer, que te dicen aquí, pues no te apresures, no te dejes llevar por las emociones, no te impacientes, ¿vale? Y sobre todo va a ser un mes donde tú puedas sentirte que algo se está empezando a dar, algo se quiere empezar a manifestar. Va a ser un mes donde poco a poco vamos a tener que ir lidiando pues con estas energías, tener paciencia y no apresurarte, no querer correr, porque hay algo que tú vas a estar notando que se va a estar empezando a cocer, algo que se empieza a dar, ¿vale? Con esta carta del caldero, eso te quiere mostrar, sobre todo a nivel interno, como que vas a estar sintiéndote pues un poquito de ansiedad, un poquito de querer precipitarte. También puede ser a nivel sentimental, ¿vale? Vamos a ver qué más te quieren decir los oráculos, Cáncer, para este mes de abril. Vamos a ver el mensaje del oráculo de Nostradamus para ti en este mes. Bueno, te dice desequilibrios, ¿vale? Va a ser un mes importante con respecto, como ya te decía, las emociones. Prestar atención a las emociones, no dejarnos llevar por querer todo rápido, sobre todo en los fuegos internos. Te dice que busques el equilibrio porque podríamos estar perdiendo un poco la calma, la impaciencia y que todo, alguna situación se desbarajuste, ¿vale? Va a ser un momento de buscar un poquito el equilibrio. Ojo con aquí los desequilibrios, sobre todo a nivel emocional. Vamos a sacar otra cartita más del oráculo de las piedras para ti, Cáncer, para ver pues qué mensaje tiene para ti y sobre todo qué piedra te va a estar favoreciendo a lo largo de este mes. Te sale la piedra Lolita. Te dice afán de lucha y progreso, superación de obstáculos. Y bueno, aquí te están queriendo decir, Cáncer, los oráculos ya, vale, un mensaje muy claro. No te impacientes, no te quieres apresurar, tú vas a estar sintiendo, vas a estar notando una energía de que algo se quiere empezar a dar, algo se quiere empezar a manifestar, también de querer pues correr, ¿vale? Como un fuego interno. Te dice ojo con dejarte llevar por eso y que te puedas desequilibrar y que las cosas pues en muchas situaciones empiecen a darse de forma pues inesperada, ¿vale? Va a ser porque sintamos como ese afán de querer luchar, de querer progresar, de querer superarnos, superar los obstáculos, superar las dificultades, pero de formas rápidas, ¿vale? Un mes para que prestes atención a ello. Y sobre todo tu piedra que te va a estar favoreciendo va a ser la Lolita.
Ahora sí, Cáncer, vamos a ver los mensajes de los arcanos para ti, para este mes de abril. ¿Qué te quieren demostrar? ¿Cómo van a estar un poco más en profundidad tus energías, ¿vale? Para este mes. Empezamos, te sale aquí el arcano de la luna, ¿vale? El arcano 18, la luna, te dice Cáncer, ojo con las emociones, va a ser un mes donde podamos estar impacientes, con intranquilidad, inseguridad, también podamos sentirnos con falta de confianza para algunos en cuanto a eso que quieres lograr, esos objetivos, que te desesperes, ¿vale? Porque esta carta tiene que ver mucho con las emociones, a nivel interno, con no ver con claridad también, ¿vale? Que nos queramos precipitarnos tanto que a lo mejor no veamos las cosas con claridad. Va a ser un mes para que tengas eso en cuenta. El segundo arcano que te sale es la carta del sol, ¿vale? El arcano 21. Te dice que esta carta, que a pesar de las pequeñas dificultades, ¿vale? Que podamos estar notando, sobre todo a niveles emocionales, a nivel profundo, algún tipo de no ver con claridad, que eso nos desespere. Aquí el sol te está diciendo que finalmente vas a estar encontrando la claridad, que es momento de conectar con tu niño interno, es momento también de confiar en que las cosas se van a dar, momento también de conectar con la alegría, con esas cosas que te generan alegría, energía positiva. También te dice de obstáculos que van a empezar a disolverse. También es momento de prestar atención a nuestro fuego interno, ¿vale? Que como ya te decía al principio, sintamos por dentro pues que queremos hacer algo y eso nos genera angustia porque no sepamos cómo, no veamos todavía las cosas con claridad y queramos actuar mucho por impulso. El tercer arcano, Cáncer, tu carta, la carta del carro, el arcano 7, te está diciendo aquí que a pesar de las dificultades, para ti abril va a ser un mes que te trae sorpresas, superación de obstáculos, también afán por progreso, afán por la lucha, sobre todo vencer esos obstáculos, esos miedos, ¿vale? Va a ser un mes donde poco a poco vas a poder lograr esos objetivos, esos sueños. También te dice cambios que llegan y a los cuales vas a poder hacer frente, pero son cambios positivos. Viene un progreso, viene un avance. Te dice, pues, no nos dejemos actuar pues, por los impulsos, ¿vale? Ojo con eso, porque puedas tener que tomar decisiones importantes. Y con estas dos cartas aquí, sobre todo la carta de la luna, pues tengas aquí incertidumbre, sientas miedos y angustia y nos pueda estar afectando mucho esas decisiones. Si el arcano del carro te dice de un mes positivo también, un mes que se pueden avecinar viajes, situaciones que empiezan a desenvolverse, ¿vale? Como que empezamos a abrirnos paso ante pequeñas dificultades. La cuarta carta que te sale es la carta del arcano de la estrella, el arcano 17. Aquí te dice reconectar con las ilusiones, con todo eso que te genera alegría, energía positiva. Empezamos a recuperar la fe, ¿vale? La esperanza, ¿vale? Porque esta carta es la carta de la esperanza, la estrella. Te vienen noticias que van a ser positivas para ti. Hay situaciones que las dejas atrás, enfrentas miedos y consigues objetivos. También veo aquí pues que te puedas sentir pues que este mes estemos actuando un poco más bien desde dejándonos llevar por nuestras ilusiones, no más bien ilusiones, sería como que nos sintamos como niños, ¿no? Pero vas a estar empezando a recuperar la confianza. Es un mes positivo y un mes sobre todo donde las cosas que vayas a estar iniciando o eso que quieres empezar a desapegarte, por fin empieza a dar sus frutos. Va a ser un mes de éxitos y un mes donde recuperamos nuestro amor propio, la alegría. Te dice las ganas también de compartir con otros. Vamos a ver qué otro arcano te sale aquí. El arcano número 2, la papisa, te dice que vas a estar actuando con mucha sabiduría, mucha prudencia,
y temas que tenían que ver con estudios o que tú ya le venías dando vueltas, por fin se empiezan a dar. Te veo que va a ser un mes positivo, ¿vale? En este sentido, un mes donde empiezas a también a ver cierta estabilidad, ciertos logros, objetivos, vínculos que se van a estar reforzando, situaciones que te van a hacer salir un poquito de la zona de confort, pero te van a traer más bien esa estabilidad que tú venías queriendo. Aquí veo también personas que te van a dar buenos consejos, ¿vale? O que te estén observando, pero de personas que puedan ser familiares que te den buenos consejos. Aquí, en cuanto a la familia, veo situaciones positivas, situaciones donde te vas a sentir que por fin esos obstáculos desaparecen, esas situaciones, esos impedimentos por fin desaparecen. Va a estar entrando dinero para ti también, Cáncer, en este mes, ¿vale? Es un mes donde te veo que sacas como el guerrero o la guerrera que llevas dentro, pero te dicen aquí, ojo con las dudas, con dejarnos llevar pues por la incertidumbre y por querer todo demasiado rápido, sino que va a ser bueno que medites las acciones antes de tomar acción, o sea, sobre todo porque puede haber algún pequeño desequilibrio. Vamos a ver qué más te quieren decir los arcanos. Te sale el arcano 5, el Papa, aquí junto con la carta de la Luna, que te está indicando creencias que estaban en nuestro subconsciente, miedos que teníamos ahí guardados, pues situaciones a las que nos veníamos apegando por costumbres, ¿vale? Como que por fin empezamos a tomar conciencia de eso. Es como que hay ciertas cosas que te dan miedo, pero veo que tu afán por superar ciertos obstáculos, ciertos desafíos, te va a generar salir de esa energía que te mantenía como un poquito anclada también, como esos desapegos a ciertas creencias, ciertos dogmas, ¿vale? El séptimo arcano, que va junto con la carta del sol, te sale la carta del colgado, el arcano 12, cambios que vas a estar viviendo a nivel inconsciente, que tienen que ver con esto que te estoy diciendo, tus creencias, cómo eso te estaba generando a lo mejor algún tipo de bloqueo de miedos, ¿vale? Altibajos también a nivel emocional porque te impedían avanzar. Veo aquí pues que por dentro vamos a estar haciendo cambios que van a ser importantes para nosotros y que eso finalmente como que hay, aquí veo como una especie de pequeña lucha, pero más bien es como que te das cuenta, tomas conciencia y empiezas a dejar eso atrás. Aquí también te sale el arcano del emperador, ¿vale? Junto con el arcano del carro. Te dice temas que tienen que ver con la estabilidad, creencias que nos impedían el avance, sobre todo temas con la familia, ¿vale? También como que nos anclábamos a que las cosas eran de una forma, te vas a dar cuenta en este mes, poco a poco, y vas a ir tomando acción, ¿vale? Aquí también veo como una especie de pequeña lucha de poder contigo mismo o contigo misma, pero vas a estar queriendo poner orden y lo vas a estar consiguiendo, sobre todo a nivel interno. Veo aquí pues más bien como que nos estamos analizando, pero no nos dejamos llevar, ¿vale? Como ya te venía diciendo, por miedos, por esos miedos, por esas creencias, sino que ese afán de superarte, de salir adelante, va a estar tomando el control en este mes para ti y eso te va a estar trayendo que ciertas situaciones empiecen a dar en tu vida, pero situaciones positivas. Vamos a ver qué más te dicen aquí. Te sale el arcano 6, el enamorado o los enamorados, ¿vale? Con la estrella. Te dice aquí temas que tenías ahí en este mes o que puedas estar sintiendo dudas con respecto a eso que tú vienes queriendo hacer, a esos cambios. Realmente aquí veo que ya esas dudas ya no las vas a estar teniendo. Es que sueltas dudas, ¿vale? Sobre todo por la luna, sueltas esas dudas, sueltas esos patrones que te impedían ese avance y empiezas a tomar acción. Veo como que tomamos acción y finalmente esas dudas se disuelven y conectas más bien con lo que tienes dentro de tu corazón, lo que realmente te motiva, y eso es lo que te va a estar trayendo aquí
que recuperemos la ilusión, la alegría, porque vamos a estar realizando cambios que realmente conectan con nosotros. También aquí te está hablando de decisiones que tienen que ver con otras personas, decisiones en cuanto al amor, en cuanto a la familia. Hay cambios, pero son cambios positivos. Aquí veo que vas a estar valorando mucho la estabilidad y finalmente, si tú tenías alguna duda con respecto a alguien, esa duda va a estar empezando a disolverse. Aquí también te sale el arcano de la templanza, la carta del ángel, ¿vale? El arcano 14, junto con la papisa, que te están hablando de por dentro que tengas que estar lidiando, ¿vale? O vas a estar lidiando contigo mismo, como ya te dije al principio, pero veo más bien que viene una etapa donde analizas todo, profundizas mucho y las decisiones que vas a estar tomando van a ser certeras. Sí que te dicen también aquí, recuperamos la fe, vamos a estar más pacientes con nosotros mismos, con los demás, también temas con la familia que te podrían estar generando algún tipo de disgusto, situación pues que más bien te generaba incertidumbre, como que lo vamos a estar tolerando un poquito más. Sí, este arcano te dice de sanación a nivel interno, ¿vale? Te está hablando de empezar a comprender ciertas cosas, empezar a tener un poquito más de claridad y sí te veo pues también siendo un poco más prudente. Yo veo que aquí si tenías miedos o situaciones de creencias que tenían que ver con algo, un proyecto, algo que tú querías realizar, un cambio, ¿vale? Situaciones con la familia, se van a estar aclarando. También temas con el trabajo, veo un poquito más de organización a la hora de tomar decisiones, a la hora de hacer ciertas cosas, de llevarlas a cabo. También veo sorpresas, cambios que llegan, comunicaciones que van a ser positivas y una noticia que para algunos veníais esperando, que tiene que ver con una recuperación, ¿vale? De alguien. No leo temas de salud, pero sí te veo aquí pues que más bien va a ser un mes en ese sentido positivo. Temas de papeles, también va a ser un mes positivo porque se van a estar aclarando ciertas cuestiones. Ahora sí, Cáncer, vamos a ver qué mensaje tiene para ti el oráculo de los ángeles para este mes de abril. Vamos a ver el mensaje para ti, qué te quieren decir los ángeles, esta energía. Y bueno, te dice, yo soy el ángel que te anuncia el logro de ese sueño tan querido. Aflójate, suéltate. Ahora el cielo te ayuda, dándote la energía adecuada. El éxito es tuyo. Actúa con paciencia y constancia. ¿Vale? Este es el mensaje que tienen los ángeles para ti. Paciencia y constancia va a ser importante en este mes de abril para ti, Cáncer, porque como ya te dije, hay sueños que vas a estar logrando. Sí, la paciencia y la constancia. La prudencia también. Aquí logras objetivos. Evita los desequilibrios. Evita dejarte llevar por las emociones. Un mes donde podamos estar sintiéndonos con esa impaciencia porque por dentro, ya te digo, es como que vamos a estar queriendo, notando este fuego, ¿vale? De que nos invita, es un impulso que te invita a avanzar. Y sí, aquí te dicen vigila tus emociones porque te pueda generar desequilibrio si actúas con mucha impaciencia. Va a ser necesario, pues eso, la constancia y sobre todo buscar un poquito el equilibrio, la paciencia y la confianza en nosotros mismos. Es un mes, Cáncer, abril, donde te llegan noticias que son positivas, un mes donde te superas a ti mismo o a ti misma, te veo con mucha afán de lucha para conseguir tus metas, pero también te veo mucha organización y mucha disciplina. Sí vas a estar saliendo de incertidumbres o de dudas, veo paciencia con otras personas o con situaciones que se te pueden estar presentando. Es un mes también donde dejas atrás
ciertos dogmas o ciertas creencias y te veo avanzando, recuperando mucho la ilusión, la alegría. Y bueno, pues Cáncer, esta es la lectura que veo para ti, para este mes de abril. Te doy las gracias, Cáncer, por estar aquí. Recuerda que son lecturas generales, quédate lo que conecte contigo en este momento. Lo que no ya sabes, descártalo. También te invito a que veas tus otros signos, ya que aplican esta lectura para signos solar, lunar o ascendente. Y bueno, si te ha gustado, pues me gustaría que lo dejaras en los comentarios, que le dieras tu like, actives la campanita, no se te olvide para que recibas todas esas notificaciones cada vez que yo realice un cambio, cada vez que suba un vídeo y no te los pierdas. Y bueno, pues si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas. Cáncer, nos vemos en el próximo vídeo, que pases un mes estupendo.